Tomo tercero de las visiones y revelaciones de la beata Ana Catalina Emmerich. La vida de Jesucristo y su Madre Santísima, desde el comienzo de la vida pública de Jesús hasta la primera Pascua. En este sexto episodio os leeré los capítulos del 22 al 25. Tenéis el contenido de estos capítulos en la descripción del vídeo. Y si es la primera vez que te llega y quieres escucharlo desde el principio, al finalizar el vídeo os dejo en la pantalla el enlace al podcast completo. Capítulo 22. Jesús en Betania. Vi a Jesús en la montaña 6 millas de camino hacia Betania. De noche llegó a una ciudad situada a pocas horas al norte de Jerusalén. Tiene una calle larga, como de media hora de camino, que se interna en la misma montaña. Betania está a 3 horas de este lugar. Se puede ver el lugar desde la distancia, porque está en un valle. Desde la montaña se extiende hacia el noreste un desierto de 3 horas hasta el desierto de From. Entre ambos desiertos he visto a María con sus acompañantes, acampando esta noche en un albergue. Esta montaña es la misma en la cual se refugiaron Joab y Abisai en la persecución de Abner, cuando éste les habló. El monte se llama Amma y está al norte de Jerusalén. El sitio donde estaba Jesús tiene vista hacia el oriente y el norte. Me parece que se llama Ajiab y mira al desierto de Gibeón, que comienza al pie y se enfrenta con el de From. Es una extensión de 3 horas de camino. Jesús llegó a la tarde y entró en una casa pidiendo algún refrigerio. Le lavaron los pies, le dieron de beber y le pusieron pequeños panes delante. Llegaron gentes y como supieron que venía de Galilea, empezaron a preguntarle acerca de las enseñanzas del Maestro de Nazaret, del cual tanto se habla y del cual habla también Juan en el desierto. Preguntaron si el bautismo de Juan era bueno. Jesús enseñó como de costumbre. Los exhortó a ir al bautismo de Juan y a hacer penitencia. Refiriéndose al profeta de Nazaret y al Mesías, les dijo que aparecería entre ellos y que ellos no lo reconocerían, sino que lo perseguirían y maltratarían, que mirasen bien y considerasen que las señales ya se habían cumplido, que no aparecería con esplendor y magnificencia exterior, sino pobre y que marcharía entre los sencillos. La gente no lo reconoció, aunque lo recibieron bien, y mantenían cierto temor y reverencia en su presencia. Habían pasado por aquí algunos que iban al bautismo de Juan y hablaron de Jesús. Después de haber descansado unas 2 horas, algunas personas le acompañaron un trecho de camino. Jesús llegó a Betania durante la noche. Lázaro, que había estado días antes en su posesión en Jerusalén, cerca del monte Sión, al occidente del monte Calvario, había vuelto a Betania. Había tenido conocimiento de la próxima venida de Jesús por medio de algunos discípulos. El castillo de Betania pertenecía en realidad a Marta. Lázaro, empero, solía permanecer más tiempo aquí y se llevaba bien en compañía de su hermana. Esperaban a Jesús con la comida ya dispuesta. Marta solía habitar los departamentos situados a un lado del edificio principal. Había huéspedes en la casa. Con Marta estaban Serafia, María de Marcos y otra mujer de Jerusalén. Había estado con María en el templo. Hubiera quedado allí de buena gana para siempre, pero por disposición de Dios tuvo que contraer matrimonio. Con Lázaro hallábanse Nicodemo, Juan Marcos, hijo de Simeón, y otro hombre de edad, Obed, un hermano o hijo de un hermano del marido de Ana, la del templo. Todos eran amigos, aunque ocultos, de Jesús, en parte por Juan Bautista, en parte por relaciones de familia y en parte por las profecías de Simeón y de Ana. Nicodemo era un pensador que buscaba la verdad y tenía esperanzas en Jesús.
Todos habían recibido el bautismo de Juan y habían concurrido ocultamente a invitación de Lázaro para ver a Jesús. Desde entonces Nicodemo sirvió a Jesús y a su comunidad secretamente. Lázaro había enviado a algunos criados para recibir a Jesús. Media hora antes de llegar a la casa, le salió al encuentro el antiguo y fiel criado de Lázaro, que más tarde fue también discípulo de Jesús. Este criado se echó a los pies de Jesús y le dijo: «Yo soy un criado de Lázaro, y si he encontrado gracia en tu presencia, te ruego me acompañes hasta la casa de mi Señor». Jesús le dijo que se levantara y le siguió. Se mostró familiar con él, manteniendo la dignidad propia de su persona. Precisamente esto es lo que atraía en Jesús. Lo amaban como hombre y sentían algo de su divinidad. El criado llevó a Jesús a la entrada del castillo, junto a un pozo, donde estaba todo dispuesto. Lavó los pies a Jesús y le puso otras sandalias. He visto las suelas de Jesús. Eran gruesas, forradas y de color verde. Dejó aquí estas sandalias y se puso otras de cuero duro, con ataduras de cuero también, que luego llevó en sus viajes. El criado limpió los vestidos de Jesús. Cuando se hubo lavado, llegó Lázaro con sus amigos. Trajeron entonces un vaso de bebida y una refección. Jesús abrazó a Lázaro y a los demás le extendió la mano. Todos le sirvieron amigablemente y le acompañaron hasta la casa. Lázaro lo acompañó antes a la habitación de Marta. Las mujeres, aquí reunidas, se echaron a tierra cubiertas con el velo. Jesús las levantó y dijo a Marta que María, su madre, había de llegar y esperaría su vuelta del bautismo. Después de esto, entraron en la casa y se pusieron a la mesa. He visto un cordero asado y palomas, miel, frutas, pequeños panes, verduras y vasos para beber. Se tendieron a la mesa sobre asientos con apoyos, de dos en dos. Las mujeres comieron en una antesala aparte. Jesús rezó antes de la comida y bendijo los alimentos. Se mostró con el rostro serio y contristado. Dijo que se acercaban tiempos difíciles, que comenzaría un camino muy pesado y que el término de este sería muy lamentable y amargo. Los exhortó a permanecer fieles, ya que eran ahora su consuelo, anunciándoles que ellos también tendrían mucho que sufrir. Les habló tan tiernamente que lloraron, pero no lo entendieron todo. No podían imaginar que un hombre así era Dios. Nunca pude entender esta incomprensión de su divinidad, pues tengo una persuasión íntima y segura de su persona divina. Pensaba, ¿por qué no les muestra a estas personas lo que yo veo tan claro y tan seguro? He podido contemplar cómo el hombre fue creado por Dios, cómo sacó a Eva del hombre, dándosela por compañera, y cómo cayeron ambos. He visto la promesa del Mesías, la dispersión de los hombres y la providencia admirable, y el misterio de Dios hasta la formación de la Virgen María. He visto el camino de la bendición, del cual el Verbo se hizo carne, como una línea de luz que corría por todos los antepasados de María. He visto el mensaje del ángel a María y el rayo de la divinidad que la penetró cuando el Salvador se hizo hombre. Y después de todo esto, me resulta imposible concebir, a mí, criatura miserable, cómo estas santas personas, contemporáneas y amigas de Jesús, que está en su presencia, a quien aman y honran, creyendo todavía que su reino será temporal, le tienen amor y reverencia y lo creen el Mesías, y con todo no piensan siquiera que es Dios mismo el que les habla. Era para ellos el hijo de José y de María. Nadie imagina siquiera que María era virgen. Nada sabían de una inmaculada y pura concepción. Ignoraban el misterio encerrado en el arca de la alianza.
Era ya mucho, empero, y señal de elección, que le amasen y reconociesen como Mesías. Los fariseos, que conocían las profecías de Simeón y de Ana en el templo cuando la presentación, y que habían oído su doctrina a los 12 años en el templo, estaban completamente endurecidos por el orgullo. Se habían interesado por conocer a la familia del niño, pero les parecía todo tan pobre y tan pequeño que lo despreciaron. Querían un Mesías con toda gloria y majestad. El mismo Lázaro, Nicodemo y muchos de sus amigos creían, siempre en silencio, que él estaba llamado con sus discípulos a tomar Jerusalén, a librarla del yugo de los romanos y a establecer el esplendor del reino de Israel. Sucedía como ahora, que cada uno se imagina a un Dios que debe dar a su patria libertad y esplendor. Entonces, como ahora, ¿no sabían que el reino que nos debe interesar no es este reino de penitencia terrenal? Ellos se alegraban pensando de que en una u otra forma habrían de acabar con los eternos charlatanes que les rodeaban, pero nadie se atrevía a hablar con él abiertamente. Permanecían con gran reverencia y cierto temor en su presencia, porque en sus palabras y en su modo de proceder no veían ninguna señal que fuera a cometer la empresa que ellos habían imaginado. Después de la comida, fueron al sitio de oración. Jesús recitó una acción de gracias, diciendo que su tiempo y su misión ya comenzaba. Lo dijo en tono tan conmovedor que todos lloraban. Las mujeres estaban detrás, presentes a la escena. Rezaron algunas preces generales y Jesús los bendijo a todos. Luego Lázaro llevó a Jesús a su dormitorio. Había en una gran sala lugares aislados donde los hombres podían descansar. Todo estaba bien arreglado. El lecho no estaba aquí, como en otras partes, extendido en el suelo, sino más elevado y fijo, con un borde de verja donde había adornos de frazadas y borlas. En la pared, donde estaba firmada la cama, había una estera muy delicada que se podía bajar o subir a voluntad, formando un techo para ocultar el lecho vacío. Junto a este había una mesita y en un hueco abierto en la pared había una palangana y otro recipiente pequeño para llevar agua. De la pared pendía una lámpara y una toalla. Lázaro encendió la lámpara, se hincó de rodillas pidiendo a Jesús la bendición y se separaron. Capítulo 23. María la Silenciosa. María la Silenciosa, hermana de Marta y de Lázaro, que era tenida por Lela, no apareció en todo este tiempo. Nunca hablaba delante de hombres. Cuando estaba sola en su cuarto o en el jardín, hablaba en voz alta consigo misma, relacionando sus palabras con lo que la rodeaba. Para ella las cosas parecían tener vida. Solo delante de los hombres callaba, permanecía inmóvil, miraba al suelo y quedaba como estática y silenciosa como una columna, aunque saludaba inclinándose y se mostraba deferente. Cuando se hallaba sola, trabajaba en los vestidos y ordenaba las cosas. Era piadosa, no frecuentaba escuelas, oraba en su cámara a solas. Creo que tenía visiones y hablaba con las personas que se le aparecían. Sentía gran amor por sus hermanas, especialmente por Magdalena. Había sido así desde niña, y aunque tenía allá, no necesitaba de nadie, ni manifestaba ninguna señal de no estar en su cabal juicio. De María Magdalena no se había hablado hasta el presente en presencia de Jesús. Vivía ahora en el castillo de Magdala, en medio del esplendor y del fausto. La misma noche que Jesús llegó a casa de Lázaro, vi a María, a Juana Chuza, a María de Cleofás, a la viuda Lea y a María Salomé en una posada, entre el desierto de Gibea y el de Efraín, a 5 horas de Betania, donde pasaron la noche. Durmieron en un galpón cerrado por todos lados con tabiques muy livianos.
Estaba dividido en dos partes, la parte interior en dos hileras de camas que tomaron las santas mujeres. La parte posterior era la cocina. Delante de la casa había un lugar abierto como una choza donde ardía fuego. Los hombres que la acompañaban pasaron la noche allí, cerca de la casa del dueño de la posada. Al día siguiente de su llegada, enseñó Jesús aquí caminando por los patios y jardines del castillo. Hablaba con seriedad, muy enternecido. Se mostraba siempre digno, bondadoso y reservado, sin decir una palabra inútil o vana. Todos lo querían y seguían, pero se mostraban tímidos y apocados en su presencia. Lázaro le era más familiar. Los demás demostraban respeto, mezclado con cierto temor reverencial. Acompañado por Lázaro, fue Jesús donde estaban las mujeres, y Marta lo llevó en presencia de su hermana María, la silenciosa, puesto que Jesús quería hablar con ella. Fueron por una puerta abierta en la pared, desde la casa grande a la otra más pequeña, aunque también espaciosa, con un patio cerrado y jardín, al cual estaba unida la habitación de María la silenciosa. Jesús permaneció en el jardín y Marta fue a buscar a su hermana. El jardín era muy bonito. En el medio se levantaba un datilero. Tenía otras plantas y arbustos. Había una fuente con borde y en medio de ella un asiento de piedra, al cual solía ir María la silenciosa desde el borde, pasando por una tabla. Allí se sentaba rodeada de agua, bajo una techumbre que cubría la fuente. Marta le dijo que pasara al patio, pues alguien la esperaba. María la silenciosa, que era muy obediente, se cubrió con el velo y sin decir palabras se encaminó sola al patio. María la silenciosa era hermosa y esbelta, como de 30 años. Casi siempre miraba al cielo, y cuando por acaso miraba donde estaba Jesús, la suya era una mirada incierta, de soslayo, como si mirase a lo lejos. Al hablar de sí, no decía nunca yo, sino tú, como si se viese en otra persona y se hablase a sí misma. No habló a Jesús ni se echó a sus pies. Jesús le habló primero, y así pasearon por el jardín conversando propiamente uno frente al otro. La silenciosa hablaba siempre de cosas del cielo, como si las viera, y Jesús, de la misma forma, habló de su padre y con su padre. Ella lo miraba de frente a Jesús y alguna vez de lado. Su conversación era más bien una alabanza, una oración a Dios, una meditación, una aclaración de misterios. María parecía no darse cuenta que vivía en este mundo, sino en otro. Recuerdo que habló de la encarnación de Cristo como si la estuviera viendo en la adorable Trinidad. Me es imposible reproducir su conversación ingenua y sin embargo profunda y misteriosa. Decía como si lo estuviese viendo. El Padre dijo al Hijo que bajase a la tierra y una virgen séale por madre, añadiendo que todos los ángeles se alegraron de ello y que Gabriel fue enviado a la Virgen María. Hablaba como a través de los ángeles que veía, como hablaría una criatura ante una procesión, y se alegraba y se congratulara con cada uno de los que pasaban por su piedad y devoción. Luego, como si mirase a la cámara de María, le hablaba exhortándola a aceptar ser madre de Dios, recibiendo el mensaje del ángel y viendo al ángel descender y anunciar la encarnación. Hablaba como si todo lo estuviera presenciando a alguna distancia, en voz alta, consigo misma. Se detuvo diciendo que María había reflexionado antes de contestar y añadió: Tú tenías un voto de virginidad. Si tú hubieses rehusado, ¿cómo habría sucedido todo esto? ¿Se habría hallado otra virgen digna de ser madre de Dios? Mucho tiempo hubieras tenido, oh Israel,
que llorar y suspirar por el Mesías. Volvió a referirse a la dicha por haber María consentido. Alabó a la Virgen y habló del nacimiento de Jesús, dirigiéndose al niño. Decía: manteca y miel has de comer, niño. Recitó profecías recordando a las de Simeón y de Ana. Todo esto como si lo viera ante sus ojos y hablase con ellos, como si estuviese presente en los acontecimientos. Llegó así hasta el presente y dijo: ahora vas, oh Jesús, a comenzar tu camino amargo y doloroso. En todas estas conversaciones estaba como ausente del cuerpo y hablaba con personas invisibles para los demás, y dirigiéndose a Jesús, le hablaba como lo hiciera con los demás que la rodeaban. Jesús la interrumpió, finalmente, con oraciones y alabanzas a su Padre, rogando por todos los hombres, desde el lugar donde se había detenido. Esta escena fue conmovedora y misteriosamente hermosa. Jesús la dejó y ella quedó inmóvil, silenciosa, y lentamente se retiró a su aposento. Cuando Jesús volvió a donde estaban Lázaro y Marta, dijo más o menos lo siguiente: ella goza de plena razón y entendimiento, pero no pertenece a este mundo. No está en este mundo, su alma está ausente. El mundo no la entiende, ni ella entiende al mundo. Es dichosa y se halla en estado de impecabilidad. Esta criatura silenciosa, con la mirada puesta en lo sobrenatural, no sabía en realidad lo que pasaba en torno, pues siempre estaba como ausente en espíritu. Delante de nadie había hablado como delante de Jesús. Delante de los demás callaba, no porque fuera orgullosa o malcriada o despreciativa, sino porque parecía no ver a las personas o no tenían relación con las cosas que veía en espíritu acerca de la redención y salvación. Algunas veces le hablaban personas piadosas e instruidas, y entonces decía algunas palabras en voz alta. Pero nadie la entendía, porque lo que decía era una continuación de una conversación interior o de las cosas que veía y que los mismos sabios no comprendían. Por eso era tenida como una enferma mental y se la arrinconó, aislándola de los demás seres. Ella no vivía con su alma en este mundo, sino extraída en esferas superiores y sobrenaturales. Hacía trabajos manuales, tejía para el templo labores que Marta le encargaba. Era diestra en estos trabajos, que hacía mientras su mente se hallaba en piadosas consideraciones. Cuando no hacía estas tareas, trabajaba en el jardín y en la huerta. Rezaba mucho, con gran fervor, y padecía por los pecadores con especial sufrimiento. A menudo sentía tal pesadez sobre su alma como si los pecados del mundo la agobiasen a ella sola. Aunque tenía todas las comodidades de la casa, en lechos, asientos y descansos, comía siempre sola y muy poco. Murió de dolor y compasión por los padecimientos de Jesús en su pasión, que vio en visión anticipada. Capítulo 24. La llegada de María y las santas mujeres. Marta habló en esta ocasión de Magdalena, exponiendo su grande aflicción por el extravío de su hermana. Jesús la consoló, diciéndole que volvería al buen camino, que no se cansasen de exhortarla, de rogar por ella y amonestarla. A eso de las 2:30 llegó María Santísima, con María Chuza, Lea, María Salomé y María de Cleofás. El criado que las precedía anunció su llegada, y Marta, Serafia, María de Marcos y Susana le salieron al encuentro con lo necesario y alimentos, y la recibieron en la antesala al comienzo de la entrada del castillo, donde ayer fue recibido Jesús por Lázaro. Se saludaron y las de la casa lavaron los pies a las viajeras, que se cambiaron los vestidos y los velos. Tenían vestiduras blancas, amarillas o parduzcas. Tomaron algún alimento
y se retiraron a las habitaciones de Marta. Jesús y los hombres acudieron luego a saludarlas, y Jesús permaneció hablando solo con su madre. Le dijo, lleno de amor y seriedad, que su camino pesado iba a comenzar, que iría al bautismo de Juan y volvería a verla algún tiempo para estar con ella en la cercanía de Samaria, que luego iría al desierto para ayunar 40 días en soledad. María pidió a su hijo que no quisiera ir a ese lugar horrible para no desfallecer de hambre y miseria, pero Jesús le pidió que no le hiciera representaciones de humanos cuidados, puesto que debía de cumplir su misión. Debía comenzar a hacer lo que era necesario, porque comenzaba su camino, y los que estaban con él debían padecer con él. Debían cumplir su misión y renunciar a todas las conveniencias humanas. Dijo que la amaba y siempre la amaría, pero que ahora pertenecía a todos los hombres. Pidióle que hiciese el sacrificio, que el Eterno Padre se lo premiaría. Añadió que comenzaba a realizarse lo profetizado por Simeón, que una espada traspasaría su corazón y su alma. María se puso triste y muy seria, pero resignada con la voluntad de Dios, y fuerte y confiada en Dios. Jesús se mostró lleno de amor y de bondad. Por la noche hubo todavía una comida en casa de Lázaro, a la que el fariseo Simón fue de los invitados con otros fariseos. Las mujeres comieron aparte en una sala dividida por una verja, de modo que podían oír las enseñanzas de Jesús, que habló de la fe, la esperanza y la caridad, y acerca de la obediencia. Dijo que los que quisieran seguirle no deberían volver atrás, sino hacer lo que él decía y enseñaba, y padecer lo que deberían padecer, que él no los abandonaría nunca. Volvió a hablar del pesado camino que le tocaba andar, cómo lo maltratarían y lo perseguirían, que sus amigos debían padecer y sufrir con él. Todos le escucharon con respeto y admiración, pero lo que decía, que sería perseguido y maltratado, les parecía más bien un modo de hablar de profeta, que no debía entenderse a la letra. A los fariseos tampoco les pareció su hablar escandaloso e inaceptable, pero se mantuvieron observando y oyendo con más curiosidad que los otros. Capítulo 25. Jesús marcha con Lázaro al bautismo de Juan. Después de la comida y de un breve descanso, Jesús partió con Lázaro en dirección de Jericó, al bautismo de Juan. Un criado de Lázaro los acompañó algún tiempo con una antorcha, pues era de noche. Después de media hora llegaron a un albergue que pertenecía a Lázaro, y donde más tarde los discípulos hacían sus paradas y descansos. No es la misma posada, más lejos, en otra dirección, de la que he hablado otras veces y que usaban los discípulos con frecuencia. La galería donde Jesús y luego María fueron recibidos por Lázaro era la misma donde Jesús más tarde permaneció y enseñó antes de resucitar a Lázaro, desde donde le salió al encuentro Magdalena. Cuando llegaron al albergue, Jesús se quitó las sandalias y estuvo descalzo, caminando. Lázaro le rogó que se calzase por las piedras del camino, pero Jesús le dijo: «Deja que esto se haga así, sé que debo hacerlo». En esta forma siguieron su marcha. Este desierto se extiende durante un camino de 5 horas, con desfiladeros entre las montañas, hasta Jericó, y luego durante 2 horas por el rico valle de Jericó, aunque por lugares selváticos de difícil tránsito. De allí quedaban aún 2 horas hasta el lugar donde Juan bautizaba. Jesús andaba mucho más ligero que Lázaro. A veces le precedía 1 hora de camino. Un grupo de gentes, entre ellas publicanos, volvían del bautismo, al que les había enviado el mismo Jesús. Pasaban cerca de Jesús algún trecho de camino a través del desierto hacia Betania. Jesús no entró en lugar alguno,
y dejó a su izquierda la ciudad de Jericó. Había un par de pueblecitos en el trayecto, pero no entró en ninguno de ellos. Los amigos de Lázaro, Nicodemo, el hijo de Simeón y Juan Marcos, habían hablado poco con Jesús, pero se maravillaban de su sabiduría y de sus modales, ponderando las cualidades de su alma y de su cuerpo. Solían exclamar: ¡qué hombre! Nadie ha parecido igual hasta ahora, ni nadie habrá como él, tan manso, tan dulce, tan serio, tan sencillo a la vez que digno. Cómo lo penetra y lo sabe todo. Y agregaban: no lo llego a comprender del todo y sin embargo debo creer. No se le puede mirar fijamente al rostro porque lee los pensamientos. Qué presencia, qué rostro, qué porte, qué manera de andar tan ligero y sin apuro. Nadie puede caminar como él. Cómo devora las distancias y cómo al llegar a un punto de pronto predica y habla y vuelve a marchar. ¡Qué hombre extraordinario! Luego hablaban de su niñez, de sus enseñanzas en el templo con los doctores de la ley y lo que habían oído contar de su primer viaje por el Mar Muerto, cuando ayudaba a los boteros y otras 1000 cosas. Pero ninguno sospechaba que Jesús era Dios. Lo encontraban más grande, más sabios que todos los hombres y lo veneraban, pero se mostraban esquivos en su presencia. Solo lo tenían por un hombre extraordinario. Obed era un hombre de edad, hijo de un hermano del marido de la anciana Ana del templo. Era uno de los ancianos del templo, del Sanedrín. Era piadoso y fue discípulo oculto de Jesús, y mientras vivió, ayudó a la comunidad de Jesús. Terminamos aquí este episodio 6 de la vida pública de Jesús y dejamos para el próximo domingo, si Dios quiere, los capítulos que os dejo en pantalla, donde la beata Ana Catalina Emmerich nos hablará un poquito más sobre Juan Bautista. Espero que os esté gustando esta narración. Os la subo por la noche, hora española, a las 10 de la noche, para que tengáis el silencio y la tranquilidad de escucharlo a modo de oración. Y espero que os guste también los otros 2 podcasts que estoy haciendo. El viernes de Imitación de Cristo, que nos queda ya poquito para terminarlo. Y ayer, como terminamos la semana pasada, el de Imitación de María, de Tomás de Kempis también, como el de Imitación de Cristo, empezamos a leer el libro de San Luis María Griñón de Montfort, El secreto de María. Espero que os gusten estas lecturas, que me sigáis escuchando y que Dios os bendiga.